en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 8. Los que son estudiosos de la palabra, cuando uno pone este pasaje, ya están pensando, ya saben de qué se habla este pasaje. Este pasaje nos habla unas verdades maravillosas. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 11. Dice, versículo 8 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Perdón, leí el 7. El 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Amado Dios, de nuevo, Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque podemos abrir las Escrituras y contemplar nuevamente a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, de quien queremos hablar en esta noche. Padre, lo que el mundo necesita en este momento, ya pronto, es el sacrificio, es la entrega al Señor Jesucristo. Necesita el Señor Jesucristo en sus vidas. Necesita mirarlo, contemplarlo, verlo. Necesita empezar una relación con Él. Necesita abrirle su corazón y darle entrada. Permite, Señor, que en esta noche los que están escuchando, que no son creyentes, puedan reconocer su necesidad de Cristo. Puedan ir urgentemente a Cristo. Padre, te lo pedimos, te lo imploramos, rogándote que el Espíritu Santo, Padre, en esta noche convenza a muchas almas de la necesidad de creer en Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y colocamos estas peticiones en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis amados hermanos, este es un pasaje muy reconocido. Es un pasaje muy especial, una grande advertencia a los creyentes. Eh, les advierte a los creyentes de un peligro continuo, un peligro constante, un peligro que el apóstol nos va diciendo que se va cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Todos los creyentes en todo el mundo van a ser molestados, perseguidos por el diablo. El diablo va a querer atrapar al creyente. Pero surge una pregunta, ¿por qué se sabe o por qué sabemos que esta advertencia o este mandamiento es para los creyentes? En el versículo 9, empezando el versículo, nos da la respuesta, aunque sabemos, los creyentes de antemano sabemos que toda la carta de Pedro es escrita para creyentes, es escrita para hombres que han creído en el Señor Jesucristo, pero el 9a lo corrobora, la primera parte del versículo 9 lo corrobora cuando dice al cual resistid firmes en la fe. Entonces, pregunto varias cosas. ¿A quién debemos resistir? ¿A quién? Entonces, nos está diciendo al diablo. ¿Cómo debemos resistirlo? Firmes en la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos dice que esta carta es escrita para personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el creyente ha reconocido su pecado delante de Dios, que se ha arrepentido de corazón por haber, que reconoce que ha ofendido a Dios de muchas maneras, tiene mucha vergüenza y va y corriendo y le pide perdón al Señor por todas sus ofensas, porque ha ofendido a Dios de muchas maneras. El creyente es aquel que cree que el Señor Jesucristo murió y resucitó por él en la cruz. Si fuéramos a definir un creyente, ese sería un creyente. El creyente es aquel
que su corazón y en su mente ha entendido que el Señor Jesucristo se entregó por él en la cruz, que el Señor Jesucristo ocupó su lugar en la cruz, que era él el que tenía que pagar por su pecado, pero el Señor Jesucristo voluntariamente va a la cruz y ocupa su lugar y recibe el castigo que nosotros merecíamos, que todo pecador merecía. Nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo va a la cruz y ocupa nuestro lugar. Entonces, un creyente es ese. Un creyente es ese que sabe que el Señor Jesucristo murió en la cruz, le pide perdón por sus pecados, se arrepiente, tiene vergüenza, tiene dolor de haber pecado. Por eso esta advertencia. Esta advertencia, la primera cosa que tenemos que decir es estrictamente para creyentes. Cualquier persona podría abrir la Biblia y encontrar este versículo y decir, me voy a cuidar del diablo, pero no puede. Voy a resistir al diablo, no puede resistirlo. Jesucristo no puede resistir al diablo. Una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo no tiene la herramienta de la fe para poder resistir al diablo, no tiene la fe para decir voy a resistir al diablo. Ahora, una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo no puede resistir a su dueño. Una persona sin fe en el Señor Jesucristo está en manos de Satanás. Tiene un dueño, él no puede resistir a su dueño. Satanás lo mueve como quiere, lo utiliza para sus planes perversos. Pero entonces cualquiera podría preguntarse, pero si es así, ¿por qué entonces esta advertencia a los creyentes de estar sobrios y estar velando, estar alertas? ¿Por qué el diablo quiere hacer daño? Bueno, la advertencia es que para el creyente es que el creyente después de haber salido de las garras de Satanás no vuelva a caer en sus manos. O sea, que no le demos ningún lugar al diablo. No abramos nuestra vida para él. Y es una maravillosa advertencia para nosotros saber que él está ahí y que nosotros debemos estar alerta, alerta. El diablo está ofendido con los creyentes. Se le salieron de sus manos y ahora están en manos de Dios, ahora son hijos de Dios y él no puede tocarlos. Ya no los puede tocar. Él puede querer influenciar diabólicamente las vidas de los creyentes, pero si el creyente es verdadero, no lo puede tocar, dice allá en primera de Juan. Él quiere que lo que más quiere el diablo de un creyente es separarlo de Dios. Y hará todas las cosas posibles, o sea, toda la maldad posible para quitarnos del lado de Dios, pero no lo puede hacer porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Ya lo hemos podido ver en Romanos 8. Nadie nos puede arrebatar de su mano, dice en Juan, estamos en las manos del Señor Jesús y estamos en las manos de Dios. O sea, nadie nos puede arrebatar, pero Él cree que nos puede quitar de ahí. Ahora, si Él logra desviar nuestra mirada del Señor Jesucristo y ponerla en el mundo, está devorándonos, está ganando ventaja. Él quiere que quitemos la mirada del Señor Jesucristo y la pongamos en el mundo que Él domina, que Él maneja. Por eso debemos estar sobrios y velando, resistiendo firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora hago una pregunta. ¿Tiene usted su fe puesta en el Señor Jesucristo? ¿Tiene usted su fe puesta en el Señor Jesús? Y ojalá que su respuesta sea llena de verdad, sin engaño. Y cierto, y hablo con aquellos invitados de esta noche, aquellas familias que no tienen a Jesús en su corazón, que están escuchando el mensaje. ¿Tiene usted al Señor Jesucristo en su corazón? Es posible que uno piense que no lo tiene, pero de pronto sí lo tiene, de pronto ha tenido un encuentro con el Señor. Entonces es bueno pensar por un momento, ser confrontado con esta verdad. Ahora, si su respuesta es sí, si usted de todo corazón dice, sí, don, ya le pedí perdón, ya reconocí que era un pecador, ya me arrepentí, ya pasé por ese momento de vergüenza a causa de mis pecados, que Él fue a la cruz a ocupar mi lugar. Ya le dije, Señor, acepto. Entonces, usted está en capacidad de resistir al diablo.
Usted es un hombre de Dios, usted es salvo, usted es un hijo de Dios y puede resistir al diablo. Lógicamente, es necesario, no estoy diciendo que todos los creyentes lo van a poder hacer, porque si el creyente ha abandonado su fe, pues no puede resistir al diablo. Pero aquí estoy hablando de hombres que tienen fe en el Señor y que están parados y que están firmes y que no quieren darle tregua ni lado ni dejarlo entrar por ningún lado. Entonces, tienen que tener su fe viva, su fe fuerte, pararse firme en su fe. Ahora, si su respuesta de todo corazón es no, no he creído en el Señor Jesucristo, no me he arrepentido de mis pecados, no lo conozco, no me ha interesado o no me interesa, entonces tengo que decirle que usted necesita urgente al Señor Jesús. Usted necesita salir urgente de las garras de Satanás. Usted está en este momento bajo la influencia diabólica de Satanás y debe salir corriendo, debe salir urgente, debe salir ya. Quiero que miremos un versículo ahí en Primera de Juan, ahí atrásito donde estamos. Primera de Juan capítulo 3. Y aunque el Señor está aquí hablando a los hijos de Dios y esta carta también es para los creyentes, pero Él les hace un montón de advertencias. Me encanta pensar, por ejemplo, en el versículo capítulo 3 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El diablo tiene velado al mundo para que no conozca a Cristo, para que no vean su obra, para que no lo contemplen en la cruz. Por allá dice que Él fue al entendimiento, en 1 Corintios. Pero los versículos que quiero leer es el versículo 8. Leamos desde el 7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Pero luego viene el 8 y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Y tiene dos paras maravillosos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esta es una supremamente buena noticia para el mundo entero. Supremamente buena noticia para todos los seres humanos. El Señor Jesucristo apareció. El Señor Jesucristo vino. Pero vamos a mirar bajo cuatro enunciados. El primero, es el que practica el pecado es del diablo. Y pecar tiene un dueño. Se llama el diablo. El diablo lo eso me pasó a mí. Yo, pues, estaba hundido en el pecado. Y un día el Señor se paró frente de mí con palabras, usando hermanos y con la palabra diciéndome, usted es un pecador, usted necesita de mí. Entonces, el que practica el pecado tiene un dueño y el dueño es el diablo. Y yo con esto, uno no quiere como asustar a la gente o dar un mensaje como para que la gente salga corriendo de miedo. No, necesitamos es concientizarlos en qué lugar está usted, porque no hay lugar intermedio o medio. O soy de un lado o soy de otro, o soy de Dios o soy del diablo. No hay otro lugar. Soy del cielo o soy del infierno. Voy para el cielo cuando muera o voy para el infierno cuando muera. No hay lugar intermedio. Entonces, el que practica el pecado, que tiene como hábito, el que vive en pecado todo el tiempo, tiene un dueño, se llama el diablo. El otro enunciado dice, porque el diablo peca desde el principio. Y me pongo a pensar en este momento
que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando Dios dijo, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya el diablo estaba pecando, ya el diablo se había rebelado contra Dios, ya el diablo se había traído un montón de ángeles del cielo, ya el diablo, soy de los que pienso que en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, yo creo que el diablo estaba ahí, y lógicamente donde él esté no hay orden. Entonces, el diablo peca desde el principio, desde antes que Dios hiciera, el que llevó a Adán y Eva a pecar, a desobedecer a Dios, a irse en contra de Dios, a rebelarse contra Dios. Entonces, dos enunciados, el que practica el pecado del diablo, porque o sea, el diablo desde antes del principio, desde el principio, desde Adán y Eva, antes de que Dios dijera el mundo, que el mundo, la tierra y el cielo fueran hechos, ya el diablo estaba pecando. Y eso quiero que lo entienda. Pero luego dicen las buenas noticias, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios. Y este es un para maravilloso. El Señor Jesucristo vino, apareció para salvar a los pecadores, para arrancarlos de las garras de Satanás, para quitarlos de ahí, para liberarlos, para rescatarlos de las garras de Satanás. Porque el hombre sin Cristo en pecado está en las garras de Satanás, está sumergido en el pecado y él lo tiene donde lo quiere tener, lejos de Dios, separado de Dios. Luego viene el otro para, dice, para deshacer las obras del diablo. Y aquí entra el maravilloso sacrificio en la cruz. En la cruz, el Señor Jesucristo venció al diablo. Es posible que los hombres, el mismo diablo, los romanos, los judíos, piensen que vencieron a Jesús. Piensen que lo destruyeron, pero no fue así. El que venció realmente fue el Señor Jesucristo. El que derrotó al diablo fue el Señor Jesucristo. Hay un versículo que ahorita más adelantico lo miramos y lo dice. Entonces, Él apareció para deshacer las obras del diablo. El Señor, mediante su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo vino a destruir las obras del máximo pecador que ha existido y se llama Satanás. Él es el máximo pecador de todos y fue el que llevó al hombre al pecado. El Señor Jesucristo vino a arrancarnos, vino a rescatarnos del autor del pecado, a rescatarnos de su tiranía. Yo quiero que los creyentes y los que no lo son y están escuchando este mensaje entiendan que Satanás es un tirano. Satanás, los tiranos nunca quieren el bien para los que están a cargo de él. Satanás es un dictador, quiere lo peor para los seres humanos, quiere destruirlos, quiere acabarlos. Vamos a mirarlo en un momento. Ahora, luego dice, me gusta pensar, dice, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cuáles son las obras del diablo? Y en Juan 16, no lo busquemos, pero les digo, dice que cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿cuál es la obra cumbre de Satanás? ¿Qué es lo que más quiere? La obra más importante es que los hombres no crean en Jesús. Cada persona que está siendo convencida por el Espíritu, que siente que ya va a llegar a los pies del Señor, pero no puede llegar, algo le estorba, adivine quién le está estorbando. Adivine quién está haciendo su obra. Adivine quién está interviniendo. Entonces, el pecado es obra del maligno. El pecado es la obra más importante y él lo que no quiere es que los seres humanos pongan la fe en el Señor Jesucristo. Él no quiere que las personas crean. Entonces, por eso lleva a los seres humanos a rebelarse en contra de Dios, a hacerle oposición a Dios. Tienta, es un tentador por naturaleza,
pero tiene una característica principal adicional y es la mentira, el engaño. Le encanta engañar y mentir y envolver a los seres humanos en sus mentiras. Aún hay personas que pueden estar pensando que estoy yendo a la iglesia. En estos días hablé con una muchacha de Cali, una cliente mía, y hablando de cosas, yo le hice ver algunas cosas y me dijo, no, tranquilo, don Javier, yo estoy yendo a la iglesia. Y esa es otra cosa que él utiliza. Claro, muchas personas pueden estar yendo a la iglesia, pero los tiene separados de Cristo, lejos de Cristo. Ir a la iglesia no es suficiente, lo suficiente es creer en Jesús. Y eso es lo que él no quiere, que el hombre ponga su fe en el Señor Jesucristo. Él va a llevar a las personas que tienen como la inclinación, como que quieren ser del Señor, los va a llevar a muchos lugares y cantan y aplauden y hacen un montón de cosas, pero esa persona no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Entonces, el humano no ponga su fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que el sacrificio de la cruz del Señor Jesucristo sea para usted como nada. Aún para los creyentes, ¿cierto? La advertencia. Él quiere que nosotros perdamos de vista a Jesús. Que siempre digo la misma frase, pero es que me encanta. Es como poner el sacrificio, es como si coger el sacrificio del Señor Jesucristo se nos vuelve como un cuadro o como un paisaje. A mí me encanta cuando voy viajando y mirando los árboles y mirando lo que es verde. Me encanta ver la naturaleza, pero paso y al ratico ya no me acuerdo, ya no, eso es un paisaje, es algo que puedo ver pero que no se va conmigo. Y eso quiere el diablo de los creyentes y lógicamente de los que no son creyentes, que el sacrificio de la cruz sea nada. Y eso no puede ser, eso no puede pasar. El diablo es tan cruel que se atrevió a tentar al Señor Jesucristo, nada más ni nada menos que al Hijo de Dios. Usted lo puede mirar en Mateo 4 y Lucas 4. Se atrevió a tentar al Señor Jesucristo. Vamos a mirar, hermanos y amigos, en Juan capítulo 8. No podría. El Señor Jesucristo está teniendo una conversación con Dios y pues llega un momento en que la conversación se torna fuerte, se torna dura. Y el Señor Jesucristo les dice en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo entonces, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y esta es una buena pregunta para usted en esta noche. ¿Por qué no puede entender el mensaje de salvación del Señor Jesucristo? ¿Por qué no puede entender que el Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarle? ¿Qué le impide? Y piense, ¿quién está haciendo oposición? Ahora, el Señor Jesucristo les mete una acusación tremenda o les dice unas cosas en la cara a los propios judíos, el pueblo escogido de Dios, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Algunas cosas que uno puede ver rápidamente en este pasaje, y es que este versículo 44, el Señor Jesucristo describe al diablo, qué características tiene, pero también describe a sus hijos, o sea, a los que no han creído en el Señor. Y la primera parte, ¿quiénes son los hijos del diablo? Los que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Dice, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, pues es la lógica. ¿Qué está pasando con el mundo? Mire, ahora al mediodía pensaba en algo, reflexionaba sobre algo,
Y es que estamos en plena pandemia, estamos en un problema bien tremendo. El mundo total está en un problema bien tremendo. Estamos bajo un virus y hay que tomar algunas decisiones, hay que tomar algunas precauciones. Procure salir solo a hacer lo que tenga que hacer, pero procure no hacer reuniones, no hacer esto, no hacer aquello. A veces me levanto en la madrugada y lo único que oigo son unas fiestas y la gente gritando y tomando y haciendo un montón de cosas. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando con la gente? Pues la gente, el diablo los lleva a irse a reunirse, a hacer fiestas. En este momento es increíble que la gente, en pleno problema que estamos, hay mucha gente, no quiero decir toda, pero mucha gente no puede aguantarse las ganas de tomar licor, no puede aguantarse las ganas de estar en una fiesta, no puede aguantarse las ganas de estar en una reunión donde hay sexo, hay fornicación, hay adulterio y un montón de cosas, donde hay traición. No puede aguantarse las ganas. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Los deseos de vuestro Padre. Él quiere que ustedes obedezcan al gobierno, que usted se vaya y se junte con otros y haga locuras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero viene una definición que me impresiona. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él es un matón, él es un asesino. Mientras el Señor Jesucristo quiere dar vida, él lo único que quiere es matar. Y les digo la verdad, él quiere asesinar tu familia, tus seres queridos. ¿Cuál es la forma en que él quiere matar a la gente? Pues que no vayan a Cristo para que tengan vida. Él no quiere que ninguno de nosotros estemos con el Señor ni que la gente vaya a eso. Él quiere asesinar tu familia, él quiere asesinar tu vida, él quiere asesinar tu felicidad. Él no quiere que seas feliz. Pareciera que sí, pareciera que la felicidad está en las fiestas, pero no. Él quiere asesinar toda posibilidad de que usted pueda creer en el Señor Jesucristo. Él es un homicida. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, eso yo enemigo es la mentira. Entonces, cuando yo hablo mentira, ¿a quién le estoy haciendo honor? Ahorita es tan fácil, el hombre habla mentiras con una facilidad tremenda. Y cuando yo me devuelvo a mi vida pasada, yo fui campeón para decir mentiras. Yo engañé a mucha gente. Yo le dije mentiras a mucha gente. Cuando soy de Cristo es que me doy cuenta por qué decía tantas mentiras. Yo conocí un hombre que hoy me podía decir algo con mentiras y a los 15 días ya se le había olvidado la mentira que me había dicho y me decía lo mismo pero con otra versión y luego volví, me lo encontré y me decía lo mismo con otra versión. Campeón para mentir. Un día yo estaba trabajando con él y le dijo a su esposa, es que anoche llegamos tarde porque nos quedamos trabajando hasta las 2 de la mañana haciendo esto y aquello. Y cuando yo llego a recogerlo, la señora me sale y me pregunta. Y yo no era creyente, pero no fui capaz me dio dolor un hombre tan mentiroso y le dije, señora, no, yo lo único que sé es que yo me fui para mi casa, ¿qué hizo él? Pero esa es así, mentira tras mentira. Entonces, los que son seguidores, los que no quieren, para ponerla más suave, los que no quieren creer en el Señor Jesucristo, andan siguiendo al campeón de la mentira, al campeón del engaño, al que quiere asesinar tus sueños, todo. Este es tremendo, ¿cierto? Es tremendo. Vamos a mirar un pasaje para terminar y está en Hebreos capítulo 2. También lo conocemos. Yo sé que uno se traslada mentalmente para este pasaje tan bello. Y este pasaje me encanta porque dice todas las cosas que uno debe saber. Dice el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Aquí nos está diciendo que el Señor Jesucristo, mirando a los seres humanos,
que eran carne y sangre, pues él tomó de lo mismo, tomó un cuerpo, como nos dice allá en Filipenses 2, tomó un cuerpo con un objetivo. ¿Para qué? Para destruir. Por medio de la muerte, hablábamos que él venció, el Señor Jesucristo lo venció, el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cuál es el imperio de la muerte? Pues la muerte siempre traduce separación. Él tenía el imperio, él no permitía que las personas pusieran su fe en Dios, pero el Señor Jesucristo viene para destruir y ahora los seres humanos podemos poner la fe en nuestro amado Salvador. Él lo destruyó en la cruz. Él vino para destruir con su muerte. Por eso en esta noche quiero que usted entienda que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es lo más valioso que nos ha podido suceder a la raza humana. Por medio de esa muerte, hoy nosotros podemos decirle no al diablo. No quiero más ninguna relación contigo. No quiero no quiero saber nada de usted. Fuera de mi vida. Porque ahora tengo un Salvador. Ahora he creído en el Señor Jesucristo. Ahora usted no puede resistir. Ahora usted está escuchando este mensaje ahora y ya en Cristo está bajo la influencia diabólica de Satanás. Puede que no parezca porque puede que usted esté pensando, pero es que yo soy bueno, es que yo soy buena persona. Pero si usted no ha ido al Señor Jesús en arrepentimiento, usted está en las terribles garras de Satanás, en las terribles garras del diablo. Pero hoy es el día de su liberación. Lo animamos. Hoy es el día de su liberación. Hoy es el día de su rescate. El Señor Jesucristo se entregó en la cruz hace 2000 años y pico para venir a rescatarnos, para venir a destruir a este enemigo poderoso, pero no todopoderoso. A este enemigo. Solo usted tiene que creer en Jesús, solo usted tiene que entender que Él se entregó, que Él murió, porque aquí en el versículo nos dice, eh, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuán valiosa es la muerte del Señor Jesucristo para nosotros los seres humanos? ¿Cuán importante es el suceso más grande? Es el único medio de salvación, es el único medio en que nosotros tenemos para salir de este mundo. Es el Señor Jesucristo. Por eso hoy usted tiene que salir corriendo al Señor Jesucristo y poner su fe en Él. Señor, creo que usted murió por mí. Creo que soy un pecador. Señor, me arrepiento en mi pecado. Te pido que usted murió en la cruz. Ah, Él vino a destruir por medio de su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Cuán valioso es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para la humanidad. Amado Dios, te damos gracias. Dios de los cielos, Dios amado, Dios grande. Permitiste que tu Hijo amado viniera a este mundo, tomara un cuerpo humano y Padre, y viniera a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, pero esa victoria, esa destrucción fue por medio de su muerte. Quizás las personas digan, bueno, ¿y por qué entonces estamos bajo la influencia del mundo? Pues Dios está esperando que los hombres tomen su decisión, que los hombres vayan a Cristo y voluntariamente quieran salir de las garras del enemigo. Él está esperando eso. Yo lo sé, Señor, que estás esperando eso porque un día el diablo será echado en el infierno, en el lago de fuego, donde tendrá dolor eterno. Padre amado, pero aquí lo más importante es el sacrificio, la entrega de nuestro Salvador. Padre, el mundo necesita a Cristo. Los hombres necesitamos a Cristo. Los seres humanos necesitamos a Cristo. Qué imperiosa necesidad hay, Señor, de que este mundo, Padre, pueda fijar los ojos en Cristo y salir voluntariamente de las garras de Satanás. Padre, permite que muchas personas puedan creer en Jesús. Te lo pedimos, oh Dios de los cielos. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.
Manito, muchas gracias.